Leopoldo Zambrano Enríquez. Meditaciones de un fumador. Un saludo a todos y bienvenidos a Universo Infinito. Médico radiólogo Raimundo Salas Alfaro. Dentro del caso Nazca, lo más importante son los cuerpos, y en este sentido lo que más llama la atención son los estudios que se hacen a los mismos. Dentro de estos podemos considerar en primera instancia las radiografías, luego las tomografías y al final el estudio del material genético de los especímenes. El tema de las radiografías tenemos dos partes. La primera, que consta de una serie de radiografías hechas por el difusor del caso, el señor Germán Porronceros Fernández, quien con sus propios recursos y tras haber iniciado la maquinaria mediática, manda realizar una serie de estudios a las piezas que obran en su poder, a saber, un ser diminuto de 23 centímetros, una mano gigante de 3 dedos y un cráneo, al que en septiembre retira la cubierta, en ese entonces de tierra que la cubría. Hablamos del periodo comprendido entre septiembre y noviembre. La segunda parte se refiere a las radiografías y tomografías tomadas por el radiólogo Raimundo Salas Alfaro, a petición del equipo internacional comandado por Jaime Maussan y guiado por el geógrafo e historiador Thierry Gemin. En este artículo nos centraremos en el doctor Salas y su participación en el llamado caso de las momias de Nazca. El doctor Salas es médico radiólogo con más de 30 años de experiencia. Su primera intervención fue a través de la pantalla de la conferencia que dictó el equipo de Jaime Maussan a la cabeza de José de Jesús Zalce Benítez, con licenciatura como médico cirujano naval, Escuela Médico Naval 2005, y maestría en Medicina Forense, Universidad del Ejército y Fuerza Aérea 2009. José de la Cruz Ríos López, con licenciatura en Biología, Universidad Autónoma de Campeche 2015. Y Edson Salazar Vivanco, con la licenciatura como médico cirujano, Universidad de Aquino, Bolivia 2013, además de Joyce Mantilla Carvajal, periodista, José Benigno Casafranca Montes, vicepresidente del Instituto Incari, y Edward Valenzuela Gil, secretario del Instituto Incari, quien fungió como maestro de ceremonias. Este evento se llevó a cabo en el Swiss Hotel Lima. En su presentación, el doctor Salas expuso su punto de vista sobre las momias a las que había realizado tomografías en una entrevista realizada por Jaime Maussan, sin mostrar imágenes durante el segmento de esta. Las imágenes fueron mostradas aparte y explicadas por el doctor Zalce y el biólogo, a quien en distintos vídeos se refieren a él como doctor, sin serlo. Las preguntas se centraron en la posible manipulación o modificación de los restos, a los que el doctor respondía negativamente, comentando que los huesos del carpo y del metacarpo se relacionan correctamente, tanto en las manos como en los pies, de igual forma que los restos de la momia infantil, y en ambos, tanto en manos como en pies, se pueden ver 3 dedos con 5 falanges. Sin embargo, antes de la entrevista del doctor Salas, Jaime Maussan menciona que María, la momia de 1,68 metros, tiene 3 dedos en pies con 4 falanges y en las manos 3 dedos con 5 falanges. Empezando desde ahí, las dudas comenzaron a hacerse presa del caso. Un día antes de la conferencia, en un noticiero local llamado A Bocajarro, la doctora Tomasto y Jaime Maussan daban sus puntos de vista sobre el asunto. La doctora Tomasto dejó clarísima la postura de la comunidad científica ante este supuesto hallazgo de seres no humanos momificados en tierras peruanas. Se trata de un delito, pues como ya lo había dicho el arqueólogo Johnny Isla el 28 de junio, se trata de una momia prehispánica a la que le han alterado los dedos en manos y pies, además del rostro y cráneo. Por su parte, Maussan, acostumbrado a la credulidad mexicana basada en la presentación de imágenes, quiso hacer lo mismo en este programa, desviando la atención hacia los vídeos que había llevado. No le funcionó y el conductor siguió
con la entrevista. Lo importante era definir la situación, no asistir a una mini conferencia. Como siempre, Maussan vive en su mundo y solo lo que él quiera decir es importante. Y es que el asunto de fondo es el origen de estos cuerpos, no si son o no distintos al ser humano. En la ciencia las cosas se deben demostrar y en la conferencia solo se escucharon testimonios, no hubo un estudio serio ni se mostró evidencia contundente. La mejor evidencia de falta de seriedad la vivimos al final de la conferencia, cuando Maussan fue acribillado a preguntas por parte de los periodistas peruanos, que para nada se habían tragado el cuento alienígena. De hecho, la prensa y los medios peruanos no se hicieron eco de ese remedo de conferencia de prensa, pero sí le llovían a preguntas sobre el huaquero, la forma en que obtuvo los especímenes, cuál ha sido su papel en el asunto, etc. No se lo esperaba y se notaba nervioso, cerrando los ojos en actitud "no estoy aquí, esto no está pasando", mientras decía a la prensa que el encargado de todo era Thierry Gemin, que no podía culpar a Huaquero porque sabía de que hay una gran necesidad económica, además de rechazar las acusaciones de haber mutilado el cuerpo. Esto es algo que ha repetido desde que se mencionó en el portal científicos.p, donde lo llamaron ufólogo, cosa que lo hizo montarse en cólera, pues más que ufólogo es periodista, pretexto que siempre ha utilizado para convertir a la ufología mexicana en una payasada. Lo que el sitio de científicos.p dice a este respecto sería: esta momia es una momia arqueológica a la que le han quitado 2 dedos y aumentado el número de falanges a los 3 dedos restantes. No dice que Jaime Maussan lo ha hecho. Esto es parte de su táctica para desviar la atención de lo importante del tema. ¿Cuál es el origen de la momia? ¿Quién es el huaquero? ¿Dónde están los cuerpos ahora? Y además, cosas que hasta la fecha siguen siendo una incógnita. Resultaba obvio que ni la participación del Dr. Salas había sido suficiente para apoyar las aseveraciones del equipo de investigación comandado por Maussan, y es que lo que mostraron en pantalla dejaba mucho que desear, pues acostumbrado a la televisión mexicana, que hace caso a lo que se dice y no a lo que se muestra, intentaría aquí hacer lo mismo. La diferencia es que aquí están tratando con un tema en el que en Perú cualquier persona sabe mínimamente algo de momias. Esa conferencia fue como ir a venderle galletas a la galletera, además de que Perú es uno de los países más especializados en el estudio de las momias, pudiéndose considerar al Egipto latinoamericano. Y es que desde el 20 de junio del 2017 los ánimos empezaron a caldearse cuando, tras la expedición de Maussan y su grupo a tierras peruanas, se lanzaron un avance sobre las investigaciones que Gaia, televisora de pago que patrocinó el circo de Maussan, planeaba presentar a modo de una serie en su programación. Hasta entonces solo se había mostrado piezas aisladas, pequeñas o fragmentarias, como las de Kravitz, que hicieron que la comunidad científica no les pusiera atención, pensando que, como todos estos temas, caería por su propio peso, como lo dijo la doctora Sonia Guillem el día anterior de la conferencia de Maussan en el auditorio del Museo de Arte de Lima, dentro del marco del Congreso Mundial sobre el Estudio de Momias, que se celebró del 10 al 13 de julio del 2017. Esa fue la razón por la que no se hizo caso a aquella carta que adjuntamos que enviara Thierry Gemin al Ministerio de Cultura, recibido el 10 de enero del 2017, dando cuenta del hallazgo. Además, que el escrito no daba datos concretos, parecía más un chisme que un informe serio o un pretexto para posteriormente decir que se les había avisado, como ha estado ocurriendo, para hacer evidente el desinterés de las autoridades sobre el tema, pero que en realidad solo revela la opinión experta de que el tema carece de todo interés científico. Pero en esta ocasión se mostraba una momia de tamaño natural, algo muy distinto a los mamotretos mostrados a partir de la incursión de Thierry Gemin en el asunto,
quien parecía haber hecho a un lado al iniciador del caso, Paul Ronceros, más conocido como Krawitz. Como era lógico de suponer en un fraude de este tipo, el caso se diversificaba y cada quien decía lo que le venía en gana, pero ahora, con la incursión de Maussan, se alcanzaban cotas jamás imaginadas, pues con el apoyo de una televisora norteamericana de pago no habrá nada que detuviera la propagación del fraude. Obviamente, ante la incredulidad de muchos y el rechazo de la comunidad científica, las sospechas de un fraude que rondaban el ambiente desde un inicio ahora se hacían más fuertes, recayendo sobre los supuestos especialistas que respaldaban científicamente las aseveraciones descabelladas de Maussan y Thierry Gemin. Fue cuando se empezó a poner más atención en los involucrados, no tanto en Maussan y Gemin, este último ya con un negro historial en Perú debido a sus locos proyectos arqueológicos, de los que ya hablaremos cuando toque su turno, sino en los propios doctores peruanos como Raimundo o Edson, además del biólogo y el forense que ya habían participado con Maussan en el infame fraude de las diapositivas de Roswell en mayo del 2015. El escrutinio sobre el doctor Salas no fue muy profundo, ni tardó mucho en dar frutos. El primero vino de la mano del tercer programa En busca de los dioses perdidos, emitido el 16 de julio del 2017, nombre dado a la serie patrocinada por Gaia y producida por Tercer Milenio. Ahora sería parte de Gaia, sobre los acontecimientos en torno a los mamotetos de Perú. En el minuto 44:17, el doctor Salas dice lo siguiente: yo me remito a las imágenes, como le vuelvo a repetir, los medios de diagnóstico actuales, como es la tomografía, son medios bastante objetivos, o es subjetivo, no es para ponerse a pensar, es ver y describir lo que uno está viendo en el examen. Es decir, que el doctor Salas solo se remite a ver y describir, no a razonar cómo esas piezas podían haber sido armadas o constituidas a partir de un mismo origen que el ser humano. El segundo vino de la mano del cuarto programa de Gaia, emitido el 23 de julio del 2017, donde en el minuto 40:40 se da el siguiente diálogo con Jaime Maussan. Jaime Maussan: ¿está usted impresionado, doctor? Raimundo: sí, la verdad que sí. Jaime: ¿piensa usted que esto es histórico? Raimundo: yo creo que sí, es histórico. Con esto podrían cambiar muchos conceptos, ¿no?, del origen de la vida en el planeta. Jaime: ¿y qué siente usted ahora al haber analizado estos cuerpos? Raimundo: bueno, siento una emoción. Y bueno, habrá que ya no creer tanto pues en Darwin. Jaime se reiría. Raimundo: claro, sí, porque es otra teoría, ¿no? ¿Cómo dijo? ¿Acaso uno de los científicos en los que se apoya Maussan cree que la teoría de la evolución es una sospecha o una suposición? Vaya, me gustaría saber cuáles han sido los estudios que le permiten invalidar un proceso natural que el propio Maussan usa en programas posteriores para barajar la posibilidad de que estos seres hayan sido los descendientes de un hipotético salto evolutivo de un dinosaurio que dio origen a las aves, no a los reptiles, cosa en la que Maussan y su equipo también se equivocan. Y para clarificar este punto, en ciencia, en la verdadera ciencia, una teoría no es una suposición, no es una sospecha, es una explicación suficientemente verificada, apoyada y documentada para una serie de observaciones. El segundo vino de una entrevista realizada por Alberto Casas al doctor Salas, un youtuber que ha seguido el caso de manera más o menos objetiva, sin dejar de lado la posibilidad alienígena. En esa entrevista el doctor Salas dice lo siguiente, tras haber mostrado una lesión cavitaria en las tomografías de María, que según el doctor Salas podría ser atribuida a una tuberculosis. Ante este diagnóstico se da el siguiente diálogo a partir del minuto 13:48 y hasta el 19:44, tras interrumpir al doctor, que quería pasar a otro tema. Bien, hasta aquí la primera entrega del radiólogo Raimundo Salas Alfaro en el caso de las momias de Nazca,
por Leopoldo Zambrano Enríquez, Meditaciones de un fumador. Continuaremos con otros videocapítulos en alusión a todos, concretamente los pseudocientíficos involucrados en el tema en cuestión. Un saludo a todos y gracias por vuestra visita. Os esperamos en los restantes capítulos.